Las cosas hay que decirlas como son. Los colombianos, los viajeros de este país están mamados con los peajes. Ojo a esto, hay 168 casetas de peajes en el territorio nacional. Una cosa de locos. ¿Y quiénes se quedan con estos dineros? ¿A dónde van a parar estos dineros? Pues ciertas familias que ya les contaremos. Pero este país ya no aguanta un peaje más. Y adivinen qué, Gustavo Petro tendrá que instalar entre este año y el año 2023 19 casetas de peajes. Y no porque quiera, y no porque sea su iniciativa, y no porque lo esté defendiendo, sino porque son megaproyectos viales que ya dejó firmados el expresidente Iván Duque, que para eso sí sirvió. Esas concesiones viales ya están en ejecución y obviamente van a recolectar el dinero con esos nuevos peajes. 19 peajes van a instalar en este país y le toca al gobierno de Gustavo Petro. Pero lo que va, o sea, la intención de este video es pedirle a este nuevo gobierno que se revisen esas concesiones viales, que se revisen esas características, esas cláusulas que se firmaron. Porque sinceramente, muchos colombianos tienen que pagar demasiado dinero para viajar de una ciudad a otra y las vías están en un deterioro increíble. O sea, cerca de los peajes, yo sé que muchas de las personas que viajan se dan cuenta, cerca de los peajes, de esas casetas de peajes, están las vías con unos huecos increíbles. Si usted viaja a la costa colombiana, se da cuenta que la mayoría de esos trayectos la vía está en un mal estado y hay muchos peajes en el camino. O sea, 168 peajes en Colombia. Sinceramente es una locura. Somos uno de los países con los peajes más costosos. Somos de los primeros países en el mundo pues, de tener más peajes. Y es una cosa desproporcionada tener peajes cada 50 kilómetros. Miren, si usted revisa en el portal viajaporcolombia.com, entre Bogotá y Cali, mis queridos amigos, o sea, en un trayecto de 464 kilómetros hay 10 peajes. Cada 40 y pico de kilómetros hay un peaje. Eso es una sinvergüenzura lo que pasa en Colombia. Así que se espera que este gobierno de Gustavo Petro, este gobierno del cambio que se supone para eso lo elegimos, y obviamente esta responsabilidad no es simplemente de Gustavo Petro como persona, sino del nuevo ministro de Transporte, el señor Guillermo Reyes González, ¿sí? Que es el nuevo ministro de Transporte y se supone va a revisar las concesiones viales que existen, los peajes que existen, porque si ya estos magnates de las vías colombianas recaudaron lo que les costó la vía, las ganancias que debían recaudar, pues déjeme decirle que ya es hora que dejen de cobrar los peajes y que dejen de robar a los viajeros en Colombia. Porque es un robo, no tiene otro significado. Porque a ver, es cierto, y ojo a esto, a esta aclaración, las vías en este país en su mayoría se financian por recursos privados, ¿sí? Por unos capitales privados, por unos empresarios privados que ponen su plata para la construcción y mantenimiento de esa vía, y durante esos años que le dan para la concesión, pues obviamente van a colocar unos peajes para recuperar su inversión y sus ganancias. Eso es normal y es necesario. Pero a ver, colocar cada 50 kilómetros un peaje, cobrar peajes altísimos, o sea, casi 20.000 pesos por vehículos de categoría 1, o sea, para un automóvil, un bus, que son los que más recorren en este país, pues es una cosa de locos. Ustedes se imaginan lo que pagan las tractomulas, los camiones, la plata que recogen esta gente. Es que hay ejemplos como el peaje que había entre Río Negro y Bucaramanga. Tenían años cobrando, ya habían recuperado la inversión, las ganancias y seguían cobrando. Y si ustedes han pasado por esa vía, es un asco, ¿sí? Entre Río Negro y Bucaramanga, esa vía tiene muchos baches, está en deterioro, está en abandono y seguían cobrando. Pero hay que mostrarle a las familias que están detrás de todas estas concesiones viales, que son importantes para el país, que son necesarias, hay que decirlo, no nos engañemos. El sector público, el Estado colombiano no está en capacidad de mejorar todas las vías del país, por lo tanto debe recurrir a estos privados.
pero estos privados abusan, se quedan más de lo firmado, obteniendo recursos de los colombianos, y ese famoso mantenimiento que deben hacerle a las vías no se la hacen en su mayoría, y es una realidad, no es un invento. Entre ellos está Sarmiento Angulo, que tiene la mayoría de vías en Colombia con sus peajes. También está la señora Luz María Corredor de la empresa Cóndor. También está el señor Mario Huertas de la empresa MHC. También está el señor Carlos Alberto Solarte de la empresa CAS. También está el señor Juan Luis Aristizábal de la empresa Conconcreto. Ojo, estas son unas de las familias que tienen los peajes que más platica dan. Y el Estado con Invías y la ANI pues tienen otros peajes que recaudan el dinero de millones de vehículos que se transportan anualmente por las vías de Colombia. Sinceramente, si esto no cambia, si este nuevo gobierno de Gustavo Petro no revisa esas concesiones, si no se bajan las tarifas, si no se establecen unas políticas claras de la distancia que deben tener esos peajes, sí, muchos dirán que si una vía se necesita construirse o mantenerse en cierto trayecto, pues ahí debe ir ese peaje, es cierto, pero los costos que se pagan no deben ser tan altos como lo vienen haciendo. Eso hay que revisarlo. Y que en realidad la ANI, Invías y el Ministerio de Transporte vigilen a esos contratistas, a estas familias, a estos magnates, para que no sigan robando más a los colombianos. Es que, sinceramente, los que tienen vehículos, los que tienen automóviles en adelante, obviamente las motos no pagan, y espero que no paguen, pues estas personas sinceramente pasan calvarios viajando, porque puede usted comprar el vehículo con el menor consumo de combustible para ir de un lado a otro, pero con los peajes que hay, pues qué ahorro puede tener. Y lo más triste no es tanto, yo creo, que pagar el peaje, digamos que se ve uno obligado a pagarlo, pero lo más triste es encontrar huecos y huecos, vías deterioradas, vías con la montaña por la mitad porque no les hace mantenimiento, y que usted tenga que acabar su vehículo en estas vías. Y sé que muchos les ha pasado. Así que es momento de que le pongan un tate quieto a esta situación. Y ojalá los congresistas se pellizquen. Ojalá estas mayorías que son del gobierno pues revisen estas concesiones viales. Que se haga un informe detallado por parte del Ministerio de Transporte sobre lo que está pasando, porque sinceramente no van a aguantar más. Porque si tienen esta situación con los peajes, el flete se va a encarecer, los productos que se transportan obviamente se van a encarecer, los pasajes de personas obviamente se va a encarecer. Colombia no da para más, la inflación en este país ya es seria. Y también hay que decirlo, no estoy de acuerdo en que le quiten pues los subsidios al combustible en las fronteras. Esto sinceramente hay que revisarlo muy bien y no dejarlo pasar. Si es una de las intenciones del nuevo gobierno, del nuevo ministro de Hacienda, pues hay que decirle que se baje de esa intención, porque perjudicaría el transporte más de lo que está, ¿sí? También hay que ser serios en eso. Colocarle IVA más a la gasolina pues sería un despropósito. Sé que pues son rumores y que la nueva reforma tributaria se va a debatir en el Congreso, y yo estoy seguro que ese articulito no va a pasar de quitarle el subsidio a la gasolina en las fronteras, porque si hay partes que han llevado del bulto por decisiones políticas son las fronteras en Colombia, sobre todo la zona fronteriza con Venezuela, y quitarle el subsidio a la gasolina pues sería un despropósito. Pero también hay que aclarar una situación. Si bien es cierto que existe ese subsidio para los combustibles en la frontera, también es cierto que hay mafias que se roban esos combustibles, que venden esos cupos, y que la mayoría de personas que tienen sus vehículos no aprovechan ese subsidio en esos combustibles. En muchas partes de las regiones fronterizas, las personas pagan la gasolina y el ACPM a precio nacional. Así que eso también hay que revisarlo. Hay que ponerle la lupa a lo que pasa en la ciudad de Cúcuta, en la ciudad de Riohacha, en la ciudad de Arauca, porque sinceramente hay muchas mafias en los gobiernos locales que se aprovechan de esta situación, y sobre todo también hay mafias quienes son dueños de esas estaciones de servicio de combustible. Y no es un invento ni una crítica al aire, sino que hay miles de testimonios que pueden pues argumentar lo que estoy diciendo. Así que para todos es a pellizcarse, a revisar lo que está pasando, y ojalá esto no quede en palabras en el aire y ustedes pueden compartir la información. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a nuestras redes y por favor activen la campanita de notificación de nuestro canal de YouTube
para que nuestros videos puedan llegar a más personas. Bye bye.